Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos la presencia de la audiencia en este escenario de sustentación por la modalidad virtual en conformidad con la Resolución Rectoral 7422-2020 CU-UNFB. Hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020, siendo las 12:08 del mediodía, se llevará a cabo la defensa de la tesis Seguridad y Prácticas Ciudadanas, un estudio de caso comparado en región del Callao, Buenos Aires, Apurímac y la zona 1, 2016-2017, de la postulante al título profesional en antropología, la bachiller Catherine Ángela García Romero. Por favor, toda la audiencia mantener sus micrófonos apagados. Le cedemos las palabras a la jefa de la oficina, la licenciada Carmela López Capillo. Adelante, licenciada Carmela. Licenciada Carmela. Está con el micro apagado. Sí, está hablando, pero no se le escucha porque tiene el micro apagado. Sí. Buenas tardes, doctora Marta Chávez, distinguidos miembros del jurado que tendrá la responsabilidad de escuchar la disertación de la tesis Seguridad y Práctica Ciudadana, estudio de caso en la región Callao, Buenos Aires y Apurímac, zona 1, a cargo de la señorita Catherine Ángela García Romero. Tendrán la bondad de leer los documentos y seguir los procedimientos establecidos en el protocolo correspondiente para la sustentación mediante la modalidad virtual. En ese sentido, le damos la bienvenida a nuestra futura antropóloga y a los distinguidos miembros del jurado. Está integrado, repetimos, por la doctora Marta Chávez, decana de la Facultad de Humanidades, y el doctor Medina y el magíster Jorge Rojas Runciman. Esperamos que este acto continúe con los cauces, con los caminos que han sido establecidos para garantizar la transparencia del acto y para que el público que está en sala y que nos sigue a través de las redes sociales aprecie la calidad del trabajo que nuestra aspirante al título profesional ha desarrollado bajo la asesoría del doctor Eulogio Martés Sánchez Villagómez. Bienvenidos y adelante, doctora Marta Chávez. Buenas tardes, doctora Marta. Doctora Marta, antes de inicio, por favor, que la señorita haga un paneo del área en que se encuentra ubicada. Catherine, por favor, haz un paneo general de la zona. Ya. Antes de iniciar, Karinita, no te olvides de la fotografía respectiva. Todavía no estamos. ¿Ya? ¿Puedo comenzar? Sí, ya puede dar inicio, doctora. La presidenta. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sustentación dentro de la modalidad virtual de la especialidad de antropología. La aspirante a licenciada en es la bachiller Catherine Ángela García Romero. Sin antes dar la más cálida bienvenida a los integrantes del jurado, al doctor Armando Medina Ibáñez,
como secretario. Al magíster Jorge Rojas Rúsima como vocal. También se encuentra en la sala la jefa de grados y gestión del egresado, que es la licenciada Carmela Florencia López Capillo. Creo que con los requisitos que ya se debe tomar en cuenta, y vamos a iniciar sin mayor preámbulo, dándole a la señorita García Romero para que ella pueda iniciar la exposición de su trabajo de investigación titulado Seguridad y Prácticas Ciudadanas, un estudio de caso comparativo en la región del Callao, Buenos Aires, Apurímac y la zona 1, 2016-2017. La más cálida bienvenida, Catherine, y dándote a ti un espacio de 30 minutos. Si antes terminas, bueno, no nos queda nada más que proceder a el reglamento indicado, haciendo presente que esta tesis ha sido asesorada por el doctor Marté Gómez, y también le damos a él la más cálida bienvenida. Muy bien, adelante. Antes de dar inicio, Catherine, por favor, vamos a escuchar la lectura de la resolución que declara expedita a cargo del doctor Armando Medina, secretario de la mesa de jurado. Adelante, doctor Medina, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta Chávez, decana de nuestra facultad, la licenciada Carmela, que es del secretaria del egresado, al magíster Jorge Rúsima, que nos acompaña como vocal, y obviamente a nuestra bachiller Catherine Ángela García Romero. Resolución de Canal 049-2020-SA-FH-UNFV. Lima, 11 de febrero del 2020. Visto el proveído número 002-20-OGGE-FH-UNFB del 6 de enero del 2020 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado y el expediente número FHU-065-OGGE-UNFB, seguido por el bachiller en Antropología, doña Caterine Ángela García Romero, quien solicita la resolución de expedita para optar el título profesional de licenciada en Antropología. Se resuelve. Artículo primero. Declarar a la bachiller en Antropología, doña Catherine Ángela García Romero, expedita para optar el título de licenciada en la especialidad de Antropología por la modalidad de tesis. Resolución de Canal número 049-2020-SA-FH-UNFV. Artículo segundo. Encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese y comuníquese. Doctora Marta Eloísa Chávez Lazarte, decana de la Facultad de Humanidades. Licenciada Nila Martínez Gutiérrez, secretaria académica. Ese es el acta de resolución. Muy bien, muchas gracias, doctor Armando Agustín Medina Ibáñez. Habiendo escuchado el acta respectiva, procedemos a darle la voz a la bachiller Catherine García Romero para que inicie la exposición de su trabajo de investigación. ¿Puede usted compartir pantalla? Gracias. Ya pueden ver mi presentación y a mí también, ¿no? Sí se te ve, Catherine, puedes continuar. Perfecto. Bueno, mi investigación... ¿Cómo? ¿Puedo empezar ya? Sí, ya puedes iniciar. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Mi nombre es Caterine García. Hoy voy a hablarles de mi investigación titulada Inseguridad y Prácticas Ciudadanas, un estudio de caso comparado en la región del Callao,
Buenos Aires, Apurímac y la Zona 1 en el periodo 2016-2017. Introductoriamente es importante mencionar que mi investigación nació bajo el hecho de conocer que si bien la seguridad ciudadana es una política de Estado por decreto supremo, no satisfacía eficazmente las necesidades de la población. Producto de ello es que la región del Callao entre el 2015 y el 2016 pasó por un estado de emergencia, fue declarada como tal, producto del alto índice de inseguridad y de hechos delictivos que se estaban perpetuando en el lugar. Y también la investigación nació frente al hecho de yo querer saber cómo es que incidía la inseguridad y cómo es que incidía la inseguridad en lugares en los cuales este estado de emergencia, en los que la inseguridad no eran los mismos, así como también que eran disímiles a nivel de capacidad adquisitiva. Razón por la cual escogí Buenos Aires, Apurímac, que es un barrio que se encuentra en el Callao, el cual fue mapeado, considerado por la Policía Nacional como una zona roja en la cual se desarrollaban muchos hechos delictivos. Así también elegí la zona 1, que pertenece al distrito de La Punta, dado que esta zona forma parte de este distrito, el cual, de acuerdo a la misma municipalidad, no presentaba índice alto de inseguridad, era muy bajo, casi nulo. Así también porque, de acuerdo al INEGI, es el distrito de menor pobreza a nivel de la región y uno de los 20 de menor pobreza a nivel nacional. Así también es pertinente indicar que esta problemática de la inseguridad es una problemática, pues de hecho, que afecta a muchas ciudades del mundo, razón por la cual hacer una problemática multifactorial pues es abordada por diferentes disciplinas, desde el derecho, la filosofía, la sociología y bueno, evidentemente pues la antropología, ¿no? Asimismo, es importante decir que mi investigación se inserta en la antropología urbana, que como otros estudios que se han venido dando desde el siglo XX, como diría García Canclini, se dejó de ver comunidades, estudiar solo comunidades o lugares exóticos, y se empezó a poner los ojos en la ciudad. De acuerdo a Signorelli, entiéndase por ciudad una realidad espacial y una realidad social, pero no como un telón de fondo, como diría ella también, sino en un lugar en el cual se desarrolla nuestra vida y en el cual, pues evidentemente, nosotros realizamos diferentes prácticas, como las que se realizan, pues, frente a la inseguridad. Con relación al abordaje, es importante indicar que a nivel del estudio del vínculo que se tiene entre la inseguridad y las incidencias a nivel de prácticas, así como también la inseguridad y su vínculo con la capacidad adquisitiva, es básicamente superficial y escaso. Razón por la cual considero que mi investigación es un importante aporte para la antropología, a pesar de que el alcance, al ser un estudio de caso y tener un periodo específico particular, pues evidentemente no tiene un alcance totalizador. Ahora, con relación al método de mi investigación, como podemos ver, pues mi investigación es de tipo mixta, ya que hizo uso de herramientas de tipo cuantitativas y cualitativas. Observación con participación, informante clave, entrevistas a profundidad en una primera etapa. Y en la segunda, la aplicación de una encuesta a través de la estadística descriptiva. Se seleccionaron grupos de cada una de estas zonas, que como dije son 2, y se aplicaron encuestas básicamente con el objetivo de poder esclarecer y enriquecer la información obtenida a través de la parte subjetiva o la parte cualitativa de la investigación. Otro aspecto importante a indicar es que consideré pertinente, como diría Wacont, dotarle de una, ¿cómo podría decirlo? El hecho de poder acercarme a la problemática de manera encarnizada, con el hecho de poder conocer esta problemática y entender, en realidad, desde mi propia perspectiva, desde mi propia vivencia y la de los investigados, ¿qué significa vivir, entre comillas, en una zona de confort, como indicaron algunos entrevistados en la zona 1 de La Punta? ¿Y qué significa, en verdad, vivir bajo una sensación constante de temor, como se observó en la zona de Buenos Aires, Apurímac? Con relación al tema de mi muestra, bueno, voy a explicarla a lo largo de la investigación, pero otro punto
aunque ya lo mencioné con respecto al tipo de la investigación, que es de tipo descriptivo causal, pero básicamente yo quería enfocarme en un poco la explicación de cuáles fueron mis variables de investigación, que básicamente son las que ustedes pueden ver en pantalla, que son la inseguridad ciudadana, la capacidad adquisitiva y las prácticas ciudadanas. Quiero detenerme en cuanto a la capacidad adquisitiva, ya que en mi investigación esta fue considerada una variable dependiente, que cumplía la función de ser modificadora o ser mediadora. Cuando la capacidad adquisitiva en los grupos es mayor, como se observó en la zona 1, la relación entre la inseguridad y las prácticas ciudadanas se intensificaba. En cambio, cuando la capacidad adquisitiva era menor, hacía que las prácticas aumentaran para hacerle frente a la inseguridad. Es pertinente indicar, ya antes de poder hablarles sobre mis hallazgos y la discusión respectiva, sobre qué se entiende por cada uno de ellos. Por inseguridad ciudadana se tiene la definición operativa de considerarla como un fenómeno social urbano que va a ser equivalente a la percepción de temor. En ese sentido, dicho temor al delito o percepción de inseguridad va a relacionarse con las condiciones, con las circunstancias, hechos o experiencias pasadas, futuras o incluso con supuestos vinculados a la inseguridad, pero que al final van a hacer que la persona, pues, con el objetivo de buscar bienestar, emprenda distintas prácticas para restituir esa sensación de inseguridad y convertirla en seguridad. ¿Ya? Otro aspecto importante con respecto a las prácticas es que en mi estudio, en esta investigación, el estudio de las prácticas involucra la puesta en marcha de diferentes acciones que van a buscar, como indiqué hace un momento, pues restituir esa sensación de inseguridad. Asimismo, con relación a determinados autores, como por ejemplo Carrión y Oviedo, ellos nos dicen que en circunstancias en las cuales existe inseguridad, estas prácticas van a ser entendidas como mecanismos de defensa, de autodefensa o medidas frente a ella. Finalmente, por capacidad adquisitiva, en mi investigación se entiende como aquella que va a dotar a las personas de poder, de estrategia, de márgenes de maniobra, de condiciones y factores que le van a permitir la consecución de vivir en bienestar. Esto bajo los aportes de Bourdieu, Sen, Ríos, Benavides y Moreno. Dentro de mi investigación, yo consideré necesario incluir ciertos conceptos para que puedan entenderse, los voy a indicar de manera muy breve. Cuando un grupo tiene capacidad adquisitiva, va a tener el poder de poder elegir si vivir, en términos de Moreno, en un espacio crimípeto, es decir, que va a favorecer el delito, o en un espacio crimífugo, que significa todo lo contrario. Así también, para poder medir la capacidad adquisitiva de los grupos y evidentemente pues el vínculo que tiene con la inseguridad, yo incluí, aparte de otras formas de poder pues medir la capacidad adquisitiva, como las necesidades básicas insatisfechas, si tienes acceso o no de agua potable que entregó en tu casa, qué tan hacinado vives, sino también desde la subjetividad, desde cuál es el funcionamiento, como diría Sen, qué es lo que me va a permitir mi capacidad adquisitiva, vivir o no en un lugar que me va a generar pues inseguridad o me va a generar tranquilidad. Por eso yo incluí al entorno urbano, que va a implicar el entorno, la infraestructura urbana y de residencia, que es básicamente nuestra casa y los espacios que compartimos, llámese pues corralones, callejones, pasajes o las escaleras si vivimos en un edificio, y por espacio público, como lo dice su nombre, pues básicamente las calles y las pistas y el cómo estas se caracterizan, si están iluminadas o no, si hay basura o no en las calles, etc. Ahora, con relación a mis resultados, es un poco amplio, pero yo quería centrarme en algunos de ellos para poder dar cuenta de la hipótesis general de la investigación, que es básicamente que se le acepta, en la cual indica que la influencia de la inseguridad ciudadana es directamente proporcional o se va a relacionar con las prácticas en ambos lados, pero que este vínculo entre la influencia de la inseguridad y las prácticas de los sectores Zona 1 y Buenos Aires-Apurímac va a ser distinto. Ahora vamos a ver el por qué, como he venido explicando también un poco. Por ejemplo, en la zona de Buenos Aires-Apurímac se encontró que la percepción de inseguridad era proporcional a la percepción de seguridad que se sentía en la zona 1. Así también, aunque bueno, creo que no se logra muy bien ver aquí muy bien, pero bueno,
Se encontró también desde el mismo discurso, desde lo mismo que decía la población, podía entenderse también qué es lo que ellos comprendían, ¿no? En el caso de Buenos Aires Apurímac, por ejemplo, la gente tenía mucho miedo de poder denunciar, ¿no? No solo de acercarse a una comisaría o llamar por teléfono, sino también de denunciar a los delincuentes del barrio, ¿no? Porque podían ser llamados soplones, como mencionaron algunos, o también cuando se exploró el tema de la seguridad o la inseguridad en la zona 1, muchas personas decían, bueno, acá la inseguridad no existe, ¿no? Si es que existe, pues es un chisme, es comidilla, un tema para conversar, pero realmente aquí no se vive en inseguridad. Entonces, desde este tipo de cuestiones es que ya se va perfilando y se va comprendiendo cómo es que se vivencia la inseguridad en ambas zonas. Asimismo, para poder comprender el tema de la seguridad ciudadana, lo hice desde, por ejemplo, los hechos delictivos que se perpetuaban en cada uno de ellos. Robo al paso, muerte por bala perdida, consumo, venta de drogas, entre otros. Entonces, cuando yo exploré uno de los hechos, por ejemplo, el de robo al paso, este tipo de hechos se desenvolvía en ambas zonas, ¿no? Tanto en Buenos Aires como en la zona 1. Encontré que habían definitivamente pues, ciertas prácticas en común, como gritar si es que van a robarles, pero habían otras que sí llamaban la atención y se replicaban en varias personas, como el hecho que en la zona 1 se confiaba mucho en las instituciones prestadoras de seguridad. Se contactaba siempre que ocurría esto a la policía o al serenazgo. Mientras que destacó, según lo observado, que en cuanto a este hecho y en general a los demás, se tenía como práctica en Buenos Aires Apurímac portar armas de fuego, portar armas blancas, ser amigo de un delincuente o exdelincuente, o tener algún vínculo con ellos, con la búsqueda de, no convertirse uno pues, en víctima del delito. Ya. De igual forma, cuando analicé la caracterización de la infraestructura urbana y de residencia, es decir, hacinamiento por vivienda, el hacinamiento, el tipo de casa, el material predominante en las paredes, e hice la comparación entre ambos, encontré que en el caso de la zona 1 destacaban que involucraban una inversión económica de por medio, colocación de cerco metálico, por ejemplo, también de intercomunicador o cámaras. En cambio, las prácticas que se desenvolvían en Buenos Aires Apurímac eran más resultantes, como le llamo yo, como el hecho de, como mencioné también hace un momento, ser amigo del delincuente o no ser enemigo de ellos, avisarle al vecino antes de salir para que vea la casa, entre otras prácticas que no pues implicaban una inversión económica muy considerable, ¿no? Sí, eso ya. Ahora, con relación al Buenos Aires Apurímac, podemos ver algunas imágenes en las cuales se observa más o menos pues cómo son las calles o en general cómo es que estas se caracterizan, ¿no? Cuando yo viví en Buenos Aires Apurímac lo hice por un promedio de 3 meses, viví en una casa de adobe y quincha y de hecho yo sabía que me iba a ir del lugar y creo que eso no hizo tampoco que yo disminuyera el temor que sentía, ¿no? De igual forma también sentía temor, pero no, pienso que no de la misma manera que la gente que vivía en el lugar. También con relación a Buenos Aires Apurímac, podemos observar aquí en la parte derecha una fotografía que es un mural. Es el mural de un joven al cual lo asesinaron. Fue asesinado, bueno, como se da cuenta. Según algunos vecinos comentaron, disculpe. Creo que alguien tiene la cámara, el micro prendido. Sí, ya lo silencié. Ya, ok, gracias. Bueno, continúo. En la parte derecha podemos observar el mural de un joven, el cual fue asesinado porque él brindó, según me comentaron algunos delincuentes de Buenos Aires Apurímac, él brindó información a la policía para poder obtener ciertos beneficios en la cárcel y a los meses él salió. Pero a los 3 o 4 días lo asesinaron en la esquina de su casa. Entonces, este mural fungía como una forma de decirle a los delincuentes, pues si buscas o si vas a dar información, ya sabes lo que te puede pasar. De igual forma también para los vecinos. Si es que tú denuncias, también puede ocurrirte lo mismo que a él, ¿no? Entonces, no era necesario ver cómo mataban a alguien o que una bala impactara en la casa, porque la mayoría era de adobe y de quincha.
en el lugar para poder experimentar temor. Así también es por ello que yo en mi investigación considero a los sentimientos que se vivencian en este lugar como promotores de prácticas ciudadanas frente a ella. Cuestión que evidentemente, bueno, yo no observé para nada en la zona 1, en la cual uno podía caminar tranquilo por la calle, salir a hacer deporte, hablar por teléfono, sin sentir que podía peligrar la vida de uno, ¿no? Asimismo, regresando aquí a Buenos Aires, Apurímac, otra forma que evidencia cómo se van tejiendo los lazos a nivel de los vecinos e incluso con los delincuentes del barrio, es que en las primeras semanas en las cuales yo me encontraba, me había mudado a este lugar porque yo viví en la casa de mi abuelo, que había vivido hace ya muchos años, él ya murió en este lugar. Entonces yo creo que esa vivencia, el haber estado allí, le dotó de cierta normalidad a la vivencia en el lugar. No obstante, ocurrieron ciertas cuestiones que bueno, escapan de este tiempo que se tiene para la sustentación, pero sí quiero comentar un caso. Una vez cuando yo ya me encontraba saliendo, me subí a un carro y uno de delincuentes del barrio de Loreto, que es uno que está a la espalda como a media cuadra, que también es una zona roja, considerada así, jaló de mi bolso, entonces yo fui tras él corriendo y justo él ingresó por el barrio de Buenos Aires, Apurímac. Así que yo por la adrenalina empecé a gritarle y después por la misma calle los vecinos también empezaron a gritarles, oye, que es del barrio, y de igual forma los delincuentes que estaban en la esquina gritaron lo mismo. Entonces, este tipo de hechos evidencian los lazos que se van tejiendo a nivel de los vecinos frente a la inseguridad, pero también los que se tejen a nivel de los delincuentes que viven en la zona, ¿no? Los cuales de alguna forma cumplen cierta función de poder cuidar, entre comillas, a los vecinos, siempre y cuando pues, no se encuentren bajo los efectos de la droga que se vio según el trabajo que realicé allí, que era muy normal, ¿no? Hay autores destacables como Pegoraro, los cuales mencionan que el estado económico, como lo denomina él, son variables que se vinculan a la existencia de la inseguridad, que se comparte totalmente en mi investigación. Quiero mostrar aquí esta imagen en la cual se observan el contraste que existe cuando se exploró el tema de capacidad adquisitiva. Cuando exploré este tema para la zona 1 de La Punta, encontré que cuando se hablaba de capacidad adquisitiva, la gente lo vinculaba con la seguridad ciudadana, con la permanencia, con la tranquilidad, con la paz, mientras que cuando hice la investigación para el caso de Buenos Aires Apurímac, la capacidad adquisitiva se vinculaba con, o la falta de, pues en este caso, con el deseo de mudanza, con pobreza, con tristeza, con limitación e inseguridad. Hay estudios notables, como mencioné y se encuentra en investigación, que destacan el hecho que, como Pereira o Sandoval, que menciona que la presencia de hechos delictivos se va a vincular con la capacidad adquisitiva. Yo pienso que también en mi investigación se amplía esta visión, dado que se le compara al ser un estudio de caso comparado, ¿no? Luego hay algunos aspectos que también dan cuenta de cómo a partir de la caracterización de lo que nos permite nuestra capacidad adquisitiva, va también guardar relación o con las prácticas o con la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, en cuanto a la infraestructura urbana, como podemos ver aquí en la figura, la mayoría de casas eran vivienda en tipo quinta y en vecindad en Buenos Aires, mientras que en la zona 1 eran de tipo independiente. Cuando se hizo la exploración del tema, en la zona 1 no se halló cuestiones muy relevantes a mencionar, ya que no se vinculaban ni con la seguridad ni la inseguridad. Mientras que en Buenos Aires, Apurímac sí, ya que por el tipo de diseño de estas casas eran usualmente utilizadas por la gente para consumir drogas o si no, servían de escondite, lo cual siempre generaba una gran percepción de temor en la población. Y obviamente que también generaba que estas pusieran en marcha prácticas para poder hacerle frente a esa sensación. Así también, con relación al material predominante en las casas, destacó que para las viviendas de Buenos Aires Apurímac, como dije hace un momento, predominantemente eran de adobe. Y este material se vinculaba con el miedo a morir producto de una bala perdida, y la gente tomaba prácticas para poder disminuir esta sensación, aunque en la mayoría se encontró una gran sensación de resignación, ya que la gente se sentía no conforme con el lugar, no se sentía identificado con el barrio, pero no podía mudarse debido a la capacidad adquisitiva de sus familias, ¿no?
Así también, en cuanto al espacio público en ambos lugares, se encontró que para el caso de Buenos Aires-Apurímac, pues el espacio público era inadecuado, la recolección de basura no era diaria, la iluminación tampoco, tenía como 6 a 8 postes en las calles, por ejemplo, en la que podemos ver en la imagen, mucha gente jalaba de los cables de luz, jalaba la luz para sus casas, lo cual hizo que al final las empresas, la empresa de luz cortara y simplemente dejara 3 postes de luz. Y eso generaba una gran sensación de desolación, de no pertenencia al barrio y también una percepción de que el barrio era tierra de nadie en la cual todo podía pasar. Y este aspecto no solo lo veían de esta forma los vecinos, sino también los delincuentes, pero ellos lo veían como algo positivo porque, como ellos decían, tenían menos ojos que los observen, ¿no? Al respecto de la zona 1, no se encontró que se vinculara con cuestiones relativas a la seguridad, pero sí lo que se asevera es que si bien la caracterización del espacio público en la zona 1 no promovía prácticas o no se vinculaba con seguridad o con inseguridad, sí como característica se considera que es un aspecto positivo si es que más adelante quisiera la población, por ejemplo, juntarse y poder emprender algún tipo de práctica en común. Cuestión que no se halló en Buenos Aires-Apurímac, ya que la gente alteraba su comportamiento, evitaba salir de la casa, siempre tenía que salir acompañada y básicamente lo hacía para trabajar o ir a estudiar en la mayoría de los casos, ¿no? Sí se encontró que habían ciertos grupos, en el caso de Buenos Aires-Apurímac, que se encontraban, que tenían la esperanza de que la situación cambie, pero era básicamente la población anciana. Hay autores también como Manzano que nos dicen que el déficit habitacional urbano, o también Guaitaya, que dice que la presencia de basura en las calles se relaciona con la presencia o la posible ejecución de hechos delictivos. Pero pienso yo que también en mi investigación esta visión se amplía, ya que no solamente se ve esta problemática en una zona, sino también se analiza desde, como diría Ríos y Benavides, desde el debe ser, ya que considera que el distrito de La Punta, donde está la zona 1, por sus mismas características, van a disminuir el hecho que se produzcan ese tipo de fenómenos o problemáticas. Entonces, ese es un aspecto importante a tomar en consideración, que amplía la mirada desde nuestra percepción de nuestra carrera al respecto de la problemática de la inseguridad. Me gustaría dar lectura rápida de las conclusiones de mi investigación, que son las siguientes. La influencia de la inseguridad ciudadana sobre las prácticas ciudadanas de los habitantes de Buenos Aires, Apurímac y la zona 1 es directa y de mutua afectación. Sin embargo, no es la misma en ambos casos por las particularidades que posee cada una de ellas, principalmente a nivel de percepción de inseguridad, las características y condiciones de cada lugar que generan inseguridad, lo que gran parte de la experimentación de esta última va a ser condicionada por la capacidad adquisitiva de cada grupo. Por consiguiente, la inseguridad en la zona 1 es muy baja y se vincula en su esfera objetiva con la baja incidencia delictiva, a la eficiencia de las medidas de seguridad de las casas, de la infraestructura urbana y la que brinda el municipio a nivel de espacio público, lo cual genera seguridad. Por otro lado, en Buenos Aires-Apurímac, la inseguridad ciudadana es alta y se vincula con la alta incidencia delictiva, la convivencia con delincuentes o exdelincuentes o la poca eficiencia de las medidas de seguridad en las casas. Así también por el hecho que el municipio no ha logrado suplir a nivel de espacio público las respuestas a nivel de delito o para evitar que este ocurra. Asimismo que existe relación causa-efecto entre la percepción de inseguridad y las prácticas frente a ella. No obstante, dicha relación es distinta en ambas porque interviene la capacidad adquisitiva. Dicho de otro modo, en la zona 1, la baja inseguridad ciudadana impacta negativamente sobre la ejecución de prácticas porque hace que las prácticas disminuyan. También la capacidad adquisitiva allí va a cumplir un rol mediador, dado que al ser mayor impacta sobre la inseguridad y asimismo la inseguridad sobre las prácticas, haciendo que estas últimas se mantengan acorde a dicha percepción. Mientras que en Buenos Aires-Apurímac, la alta inseguridad ciudadana impacta de forma positiva en las prácticas ciudadanas, haciendo que esta cumpla la capacidad adquisitiva una función modificadora sobre la relación inseguridad-prácticas porque hace que ella aumente y se intensifique. Básicamente esas son las conclusiones que quería compartir.
Muchas gracias, señorita Catherine Ángela García Romero. Con el tiempo indicado, usted ha expuesto llegando a sus conclusiones respectivas. Vamos a pasar a la segunda fase, al rol de preguntas. Y para tal efecto, le solicito al doctor Armando Agustín Medina que abra su cámara para comenzar a formular las preguntas. Tiene usted la voz para poder hacer las preguntas respectivas. Muchas gracias, doctora Marta, y también a la expositora, a la bachiller Catherine Ángela García Romero, que creo que nos ha presentado un tema muy actual, un tema muy relevante y sobre todo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, que está relacionada pues al buen vivir, que es un poco también encontrar la seguridad emocional en los espacios donde uno habita. En ese sentido, he podido seguir atentamente y he revisado el documento. Creo que hay una información etnográfica de participación muy interesante, cosa que eso le da el valor a un trabajo etnográfico propiamente de la investigación antropológica. Sin embargo, ahí me desliza algunas preguntas que me gustaría que la bachiller de repente me ayude a aclarar bajo una mirada antropológica cómo podemos entender cómo la cultura determina el miedo como un medio de regulación en los comportamientos humanos. Y cómo es que el miedo, por ejemplo, redunda en esos tejidos sociales como mecanismos de defensa, que ella nos ha referido y está muy bien expresado en su documento, pero me gustaría que lo explique mejor cómo es que realmente el miedo termina siendo un elemento germinador de tejidos sociales para la defensa. Y entonces allí quisiera ver si me podría ampliar un poco la explicación. La segunda parte que quería preguntar, la segunda parte que me gustaría que la bachiller me explique un poco más es cómo ha logrado establecer sus niveles de participación o cuál ha sido su nivel de interacción con los actores locales o sus informantes claves que ha tenido en esta zona, dado a que muchos de ellos tenían una situación de desconfianza al que viene de fuera. Entonces, como un aporte a la metodología etnográfica en zonas altamente peligrosas, por decirlo de alguna manera, ¿cómo es que ha logrado desarrollar esa metodología de inserción dentro de estas poblaciones para obtener una información tan valiosa? Y la tercera, me gustaría saber su opinión personal de nuestra investigadora, cómo es que desde la antropología y desde la investigación de estos hechos de violencia podemos nosotros contribuir a entender una política nacional de lo que es la salud emocional a partir de la seguridad de los espacios donde uno habita. Entonces me gustaría esta opinión. Y una cuarta, con la cual quisiera dejar con eso a la expositora nuevamente para que nos ilustre, es nuevamente porque hace referencia a algunas medidas de seguridad y autodefensa que la población empieza a hacer. Y de pronto empieza a ver algunas fotografías, algunas imágenes. Por un lado, la población se protege mediante rejas y se atrinchera en las casas como para poder ya no vivir, sino construirlos como una especie de búnker, dado a que estamos protegiéndonos del peligro que hay afuera. Pero por otro lado tenemos a los que viven al margen de la ley, que están, digamos, en el mundo de la delincuencia y todo esto. Ellos también crean sus propios guetos de defensa y para protegerse, en este caso, de la policía y utilizar el miedo para someter al vecino. Entonces, yo quería ver si desde la mirada antropológica, cómo desde la antropología podríamos ayudar a entender mejor estas nuevas formas de vivir en una ciudad tan variada y tan diversa como es el Callao. No sé, eso quisiera hacerle esas preguntas a nuestra bachiller Catherine Ángela García. Ya, muchas gracias. Con relación a la primera pregunta, en cuanto al tema de cómo se vincula el temor con la puesta en marcha de determinadas prácticas, como indiqué en mi investigación, la percepción de inseguridad se entiende también como sinónimo de temor al delito. En ese sentido, al uno experimentar
este temor o tener este tipo de percepción, recuérdese, y es algo que quizás no mencioné, la percepción está dentro del imaginario social. El imaginario que tenemos las personas van a responder a cuestiones de nuestra vivencia directa, no desde yo como individuo, como profesional o como miembro del hogar, pero también de un barrio, también a cuestiones políticas, a cuestiones económicas, a cuestiones sociales. Entonces, partiendo desde ese punto, es que nosotras las personas, desde nuestras percepciones de lo que sentimos, que puede ser, no necesariamente nuestra percepción tiene que ser objetiva, es decir, respaldarse en hechos como, bueno, vivo en un lugar en el que existen hechos delictivos, o convivo con delincuentes y ya esto me genera temor. Lo que es la dimensión objetiva y subjetiva de la inseguridad se observó en Buenos Aires, Apurímac. No obstante, también se observó una percepción de inseguridad o temor al delito en la zona 1, pero en la zona 1 de la punta se encontró que este temor que se sentía se respaldaba más en cuestiones de, como es un distrito turístico, llegaba mucha gente de fuera, ¿no? Entonces, más de temor al externo, ¿no? De que pueda entrar a mi casa, entonces yo le coloco un cerco, ¿no? Me divido de él, ya ni siquiera le abro la puerta, ¿no? Tengo un intercomunicador, ¿no? Entonces, de esta forma, es que se entiende que el temor es como una barrera que a nosotros nos va a poner, una barrera para defenderme del delito, pero también va a ser una barrera y algo negativo para el caso de Buenos Aires, Apurímac, porque me va a impedir socializar, me va a impedir el que yo pueda cohesionarme a nivel social con mi comunidad y pueda hacer de esa cohesión social una práctica frente al delito, como sucedió en Buenos Aires, Apurímac, ¿no? La otra pregunta es con relación al nivel de participación. Como comenté, primero yo realicé esta investigación porque cuando estaba en la universidad estudiando, leímos a Wacom y él, en resumen, pues él se inserta en un ambiente populístico y él, como investigador, se convierte en boxeador, ¿no? Entonces él quería saber cómo es que se experimentaba esta problemática. Entonces yo de hecho también dije, quiero conocer esta problemática como un vecino más, como un ciudadano que también experimenta la problemática. Para mí no era lo mismo ir al lugar y hacer las encuestas, ¿no? Tocarles la puerta, tener que explicarles a cada uno de ellos, soy de la universidad tal, estoy haciendo una investigación. Entonces, al ser una problemática tan álgida y que generaba mucha desconfianza al inicio en la gente que no te abría la puerta, o también porque miembros de su casa, de su familia eran delincuentes, soy delincuentes, o el vecino lo era, entonces definitivamente fue importante el haber vivido en la zona y el que yo haya vivido, para el caso de Buenos Aires, Apurímac, en la casa de mi abuelo, que falleció mucho antes, pero esa vivencia y le dotó de cierto matiz de normalidad a la convivencia. También uno de mis informantes clave es un delincuente de la zona que yo conocí de pequeña y también tuve que ganarme su confianza entre muchas conversaciones, hasta ayudando a la abuela, a los hermanos menores con las tareas. O sea, es un trabajo, en verdad, el trabajo lo hice más o menos 3 meses y yo pienso que la antropología, desde nuestra formación, cuando se hacían los trabajos de campo, nos enseñó mucho el hecho de la empatía, ¿no? El rapport, como le llamábamos. Entonces, pienso que nuestra formación nos permite el acercamiento a la gente en ese sentido. Eso para mí fue muy importante y también el haber considerado como uno de mis entrevistados clave a un suboficial de la policía, ¿no? Yo tenía ambas, digamos, facciones, ¿no? Desde el lado de la delincuencia, de cómo es que se teje la delincuencia, y también desde el ángulo de fuera, de por qué la policía no ingresa, ¿no? ¿Por qué no patrulla tanto en el lugar? Por ese temor que sienten, porque también son personas al igual que nosotros, ¿no? Definitivamente, al inicio mi nivel de participación me causaba temor, pero yo sé que no era el mismo temor que experimentaba la gente, porque yo sabía que me iba a quedar un tiempo específico allí, en cambio, y que tenía la capacidad adquisitiva en mi casa, ¿no? O sea, tenía un lugar tranquilo donde estar. En cambio, sé que este temor, esta desolación, estas ideas de saber que nadie te cuida, son los que te van a llevar a emprender prácticas o los que te van a llevar a encerrarte a tu casa y obligar a tus hijos a que no salgan. Entonces, allí me conecto con la tercera pregunta, y es con relación al bienestar, con una de las preguntas que es con relación al bienestar, y en cuanto a las políticas públicas.
En parte de la investigación yo también menciono que son muchas las investigaciones que respaldan los proyectos básicamente que buscan invertir en sectores vulnerables o vulnerados dinero, ¿no? Y se respaldan en estudios como los del INEI o de la línea de pobreza, o no agua, ¿cuánto ganas, no? Entonces, pero no se analiza la subjetividad, ¿no? En cómo afecta a tu bienestar el hecho de no tener capacidad adquisitiva. Con esto no quiero decir de que la gente de la zona 1, de la punta, estaba feliz de la vida y no tenía problemas, pero en términos de inseguridad no padecía ello. Por eso es que también mencioné que la inseguridad, para responder a la pregunta, es una problemática multifactorial y como tal debe ser abordada multifactorialmente, desde el aspecto de salud, desde el aspecto de vivienda, incluso desde el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, eso, y después, cuanto a las medidas de autodefensa que tomaba la gente frente a la inseguridad, en la zona 1, como comenté, básicamente las medidas eran para preventivas frente a la inseguridad. En cambio, en Buenos Aires, Lima, es porque había un temor respaldado en cuestiones objetivas, ¿no? Y por cuestiones de dinero, porque la gente no tenía ni el dinero, ni la capacidad, ni por las mismas características de su casa, podía hacerle frente a la inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Adoptar medidas más creativas. Las casas, en su mayoría, como eran de adobe, tenían el tragaluz, lo tenían que cerrar, ¿no? O las ventanas que daban hacia afuera, la gente las tapiaba o les ponía cemento y fierro. O, por ejemplo, antes de salir de la casa dejaban el radio prendido, o le avisaban al vecino antes de salir, o hacían que una persona se quede en la casa. Esto reducía también el bienestar de la familia, como le llamo el bienestar psicológico, pero también impactaba en lo que yo le llamé en la investigación también el bienestar comunitario, el que tú puedas compartir con tus vecinos y que ese compartir, esos lazos se cohesionen y también puedan ser utilizados a modo de prácticas, ¿no? Pero eso, respuesta a la pregunta. Gracias. Gracias, muy amable. Sus respuestas bastante coherentes y, bueno, nada, está bien. No sé, doy paso al siguiente. Qué bueno. De inmediato, después de haber escuchado las respuestas de la graduando, vamos a darle el uso de la palabra al magíster Jorge Rojas Rúsima. Tiene usted el tiempo para hacer las preguntas respectivas. Puede abrir usted. Muchas gracias, doctor. Tengo ahorita un poco de problemas con mi cámara, pero solamente tengo dos preguntas para la bachiller, que me ha parecido igual muy interesante, una descripción muy detallada de los espacios de investigación. Hay un esfuerzo etnográfico muy profundo, digamos así, el estilo de Clifford Geertz, ¿no? O sea, una descripción, digamos, un tanto densa, con datos, digamos, que demuestra pues esa capacidad, digamos, cualitativa de investigación. Solamente dos preguntas que serían puntuales, ¿no? Digamos, actualmente, yo sé que estás investigando del 2006 al 2017, pero ¿qué tanto esta percepción ha cambiado en los últimos 3 años, ¿no? O sea, actualmente en lo que sería este 2020, y más aún en un contexto de pandemia, porque hay que recordar de que en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Esta sensación de inseguridad ciudadana como que había disminuido un poco por ese temor a los contagios y demás, ¿no? Sin embargo, se reactivó, si queremos decirlo así, ¿no? Con las prácticas cotidianas, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es uno. Y dos, un elemento que también me pareció muy particular y también muy interesante son estos espacios de memoria, ¿no? O sea, con lo que es las pinturas murales, ¿no? Para, digamos, recordar en ese sector de lo que es Apurímac, Buenos Aires. Mi pregunta también sería, actualmente, digamos, ¿ha continuado este tipo de prácticas, ¿no? O sea, digamos, de una forma masificado, ya sea, digamos, porque está conectado con, digamos, la primera pregunta, ¿no? Y si es que, digamos, estos espacios de memoria también, digamos, sirven para, digamos,
para, digamos, fallecidos por el tema del COVID, porque, bueno, yo sé que en este tema se está hablando de inseguridad por una determinada cosa, pero también, digamos, esta forma de pandemia también alteró lo que son las prácticas y las dinámicas sociales entre los sujetos, ¿no? Y más aún entre los vecinos y demás miembros de estos espacios, ¿no? Entonces, básicamente esas dos serían mis preguntas, Catherine. Muchas gracias. Sí, de hecho yo tengo conocimiento de cómo es que se están desenvolviendo ahora las cosas en Buenos Aires Apurímac, porque convertimos con mi familia en un espacio para perritos, para perritos en la casa, porque, bueno, había mucha inseguridad y en verdad nadie en casa quería mudarse para el barrio, pero con relación al COVID y este año 2020, lo que pude observar es que las primeras semanas no decirlo encierro, sino, bueno, que nos obligó a quedarnos dentro de las casas, pude observar que la gente, para el caso de Buenos Aires Apurímac, en su mayoría seguía saliendo a trabajar. Muchas de ellas no llevaban la mascarilla y los mercados seguían abiertos, luego tuvieron que ser clausurados. Entonces, en cuanto específicamente a la percepción de inseguridad, pienso que los primeros 3 meses fue la misma, pero si me hablan de ahora que he ido no hace muchas semanas, para mí seguía siendo el mismo. Seguía siendo la misma percepción, porque como dije, era la casa de mi abuelo, así que conversaba, la gente ya me conocía, ¿no? Pensaban que me había ido por otro motivo, entonces tampoco es que a todos les expliqué por qué es que le hacía tantas preguntas o por qué me ayudas tanto, ¿no? Pero pienso que sí, que continúa la percepción de inseguridad y que también cuando se exploró desde el estado de emergencia había disminuido un poco, había disminuido la inseguridad o los hechos delictivos, pero ni bien se levantó el estado de emergencia, siguió siendo el mismo, ¿no? Me refiero al estado de emergencia del 2015 al 16, producto de los hechos delictivos. Y también siguió siendo el mismo con el estado de emergencia, pero producto de la pandemia. Sí, siguió siendo el mismo. Lo único que podría cambiar, digamos, desde visualmente, fue que ese mural ya no está. Ese mural ya no está y hay otro de otro joven también por los mismos motivos. En cuanto al COVID, no he visto en el Callao tampoco que se hayan desarrollado en la zona de estudio este tipo de murales, pero sí en cuanto a los entrevistados clave, por ejemplo, dos de ellos, de mis entrevistados claves, uno de mis entrevistados claves, perdón, y uno a profundidad, sí fallecieron producto del COVID, ¿no? Y producto de las condiciones no por la inseguridad, sino por que no tenían el dinero suficiente para el tratamiento, ¿no? Eso. Y eso es con relación a los espacios de memoria. Y otro aspecto que vi que cambió o que aumentó para el caso de Buenos Aires Apurímac, sí fue que las veces en las que yo visitaba la zona, las mamás, los abuelitos, las personas me comentaban que seguía igual, ¿no? Y que el consumo de drogas también había aumentado y que los chiquitos, los más pequeños, que tenían antes 10 u 8 años, 12, ahora ya estaban más grandecitos y seguían involucrándose más y más porque no tenían, con esas actividades delictivas, porque en Buenos Aires, Apurímac, no hay zonas para poder practicar deporte, ¿no? Lo hacían en el parque o se quedaban en las esquinas y al final terminaban involucrándose con los delincuentes más grandes, ¿no? O sea, por más grandes me refiero a 18 años, no es que sean de mi edad, porque algunos o estaban muertos o estaban en la cárcel, ¿no? Eso. Muchas gracias. Bien, se le agradece al magíster Jorge Rojas Rúsima. Bien. Señorita Catherine García, la verdad es que debo primero darle algunas palabras muy alentadoras, porque su trabajo de investigación, como lo han dicho los maestros que me han antecedido, es relevante, sobre todo para este momento en que se está viviendo en el país. Es un trabajo donde usted ha estado involucrada
involucrarse dentro de ello, si se quiere decir, convivir, saber lo que está pasando e ingresar, tocar la puerta, como usted lo ha señalado, un trabajo de campo detallista, muy minucioso, donde le ha permitido a usted elaborar y saber muy de cerca de lo que está pasando detrás de la puerta. Al doctor Martés Sánchez Villagómez, que ha tenido la atención de guiar su trabajo de investigación, mis felicitaciones, porque ese tipo de trabajo va a tener un espacio, debe ser primero leído, muy bien leído por los jóvenes que a continuación vienen y que aspiran a ser antropólogos y a veces se preocupan un poco desde los primeros años, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el tema? Y este es un tema relevante, como se ha señalado, dentro de las políticas públicas que se debe de tener, tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales. Bien, todo esto, sin embargo, nosotros queremos que cada vez los nuevos profesionales tengan que investigar temas que son relevantes y que al mismo tiempo contribuyan a, ¿qué les digo?, a resolver, a apoyar, a resolver la problemática nacional. Y no solamente esto sucede en el barrio que usted ha trabajado, ha vivido por los espacios de los 3 o los 4 meses. Ahora este es el común denominador en muchos de los barrios. Ahora uno de cuello y corbata también te puede asaltar ingresando a tu casa, abriendo tu cochera o siempre saliendo de un supermercado. En fin, hay nuevas modalidades. Sin embargo, cuando tú señalas que ese es un tema multifactorial, señalas al derecho, a la sociología, a la antropología, en este caso, como es el tuyo, una antropología urbana, la psicología. ¿Y en qué espacio queda, le pregunto, la educación? Porque tú has considerado algunos puntos básicos o eso es transversal. ¿Cómo lo ubicas tú? Porque definitivamente el hecho de que un joven haga un graffiti, y es muy común en esas zonas ver cómo quedan así los murales, los grafitis, que aparecen y al día siguiente son otros y otros se van multiplicándose. ¿Cómo queda? ¿Cómo está dentro de ese campo una variable que tú la has considerado, está inmerso de ello, es transversal? ¿Cómo consideras tú? Porque sería una de las debilidades. Tú dijiste hace un momento, mira, que un joven de 10, 11 años podía involucrarse con un joven en el parque muy cercano que estaba esperando que pase por ahí alguien y cómo jalarle su bolsa. Quizás estaba esperando algo de dinero para poder almorzar, pero tampoco dentro de esas políticas públicas, si tú un día ingresaste y dices, ¿cómo? Qué fácil es vivir así, jalando las carteras, jalando los bolsos o empujando. Y el niño va tomando esa conducta y dice, ah, qué fácil es vivir. Entonces yo quisiera que nos hagas a nosotros una breve explicación porque tu trabajo da para más. O sea, tu trabajo se pueden abrir diferentes variables que puedes ampliarlo. Y de hecho que sí, porque este puede ser para tu trabajo también de una pronta maestría si ya la estás realizando o la vas a realizar. Bien, Caterine, por favor, háganos un comentario. Sí, muchas gracias. Como parte de la medición de la capacidad adquisitiva, yo también consideré la CNBI, las necesidades básicas y satisfechas, consideré el ingreso económico de la gente, las características del entorno urbano y también consideré el grado de instrucción, ¿sí? Y lo consideré para poder medir el grado de capacidad que tenía cada grupo. Pero en cuanto a políticas públicas, en cuanto al impacto que tiene, considero sí necesario tomar en consideración la educación porque se vincula, ¿no? En el caso, no de tanto de la zona 1 de la punta, sino quizá podría ampliar más la información en cuanto a Buenos Aires, Apurímac. Encontré
que muchos de los chicos faltaban al colegio, consumían marihuana, consumían terocal. Muchos de estos chicos, eso es uno, ¿no? Faltaban al colegio. Lo otro es que los papás trabajaban muchas horas. O si no, dejaban a los hijos con los abuelos. Entonces ya los abuelos no tenían el acercamiento, la metodología para poder llegar a ellos. Y este aspecto, incluso yo lo viví de manera directa, porque con uno de los entrevistados clave, yo, para poder acercarme a él, primero lo hice a través de la abuela. Y él tenía hermanos pequeños. Y yo, para poder obtener información y crear ese escenario de confianza, también yo tuve que enseñarle y ayudarlos a dos de los pequeños para que sigan yendo al colegio. Entonces, yo creo que también en cuanto a educación, no solamente basta con darles la posibilidad de estudiar, sino necesitan el acompañamiento. Quien esté contigo allí, pero si no está el papá o no está la mamá, entonces ¿quién te va a ayudar? No siempre existe un vecino, o en el caso como yo que fui a hacer una investigación, que esté allí y te pueda ayudar con las tareas, ¿no? Eso no pasaba. También encontré en Buenos Aires, Apurímac, no que todos los chicos se involucraban con drogas o robaban, ¿no? Sino también habían muchos chicos que pude observar, también estaban estudiando en instituto, que estaban estudiando en universidad, que habían sido becados, y que los papás no los dejaban salir para nada, o se pasaban casi todo el día estudiando. Entonces también encontré este tipo de perfiles, pero para responder a la pregunta de cómo, no es que haya dejado de lado el tema de la educación, sino que como nosotros en las investigaciones nos planteamos ciertos objetivos, pienso que sería importante considerar para quienes me escuchan, quizá si hay algún estudiante que hoy está en la universidad, considerar el impacto de la educación o cómo es que se vincula la educación con la inseguridad ciudadana, o qué qué podrían hacer, pero eso ya es una cuestión mucho más aplicada, quizá para los chicos de educación o incluso también la gente de la facultad, pueda ir a estas zonas donde ya se han trabajado y emprender proyectos en busca de mejorar el grado quizá de asistencia de los jóvenes, pero sí reitero que no basta con que los chicos tengan la opción de ir al colegio, ¿no? ¿Y qué hay con los chicos que no tenían que comer? Observé algunos que no desayunaban agua, desayunaban pan, o se iban sin comer al colegio, o se despertaban a las 12 y tenían que ingresar al colegio a las 8. Entonces, hay un montón de casos, pero pienso que es multifactorial también el tema de la educación. Un niño va a tener una buena educación si tiene un buen acompañamiento, si tiene una buena alimentación, si tiene un entorno tranquilo donde pueda estudiar y también donde pueda, de sano esparcimiento, donde pueda jugar, ¿no? Que no se tiene en Buenos Aires, Apurímac. Por eso es importante abordar este tipo de problemáticas, repito, de manera multifactorial. Bien, Catherine, y no solamente en esos barrios donde tú has hecho tu trabajo de investigación, que es relevante y significativo, vuelvo a repetirlo, como aporte para la región Callao, porque de hecho que sí, ellos deben de conocer este tipo de trabajo, sino también para otros barrios, para otros gobiernos, locales o regionales, porque estos son modelos. De allí que hoy en día la tesis es relevante. Las tesis deben trabajarse con ese propósito, si no, no van a ir una tesis más al desván, sino que deben ser relevantes, deben ser publicadas, deben ser conocidas, debe pasar a un artículo de una revista, de un gobierno regional, allí mismo. Tú, pasado un tiempo, ya teniendo tu tesis, teniendo ya tu título profesional, eres tú, ya eres la profesional, porque tú has estado en esa zona. Tú tienes mucho que dar y ahí yo rescato la importancia que tiene este trabajo, porque unos en mayor proporción y otros en menor proporción, pero eso de menor proporción entre el robar y el, ¿qué te digo? Y el matar, ¿cómo es esto, no? Entonces, ¿cómo quedamos? Yo creo que son las políticas públicas que los gobiernos deben prácticamente plasmarlo, pero con efectividad. Bien, señorita Catherine, reitero entonces mis saludos, mis felicitaciones, lo mismo al doctor Armando Agustín Medina
y al doctor, al magíster Jorge Rusimá, que nos ha acompañado. Vamos a pasar a otra sala para deliberar unos minutos y luego darle a usted el resultado correspondiente. Por favor, la docente, la licenciada Carmela Florencia López Capillo, nos dará la indicación respectiva. Nos da la indicación respectiva para salir ya de sala. Y también nos sigue acompañando, como es lo correcto, el doctor Marté Sánchez Villagómez, de lo cual lo felicitamos porque ha sido su trabajo. Prácticamente aquí está el fruto de la perseverancia que logró con usted para que este trabajo sea hoy en día expuesto. Sí, Carmelita, usted me dirá, pasamos a otra sala. Doctora Marta, sí, en el calendario está la otra sala de deliberación. Por Bien, favor, pasamos entonces. Esa sala. Me dan un permiso, nos damos el permiso, por favor, salimos de este ambiente para pasar a otro. Bien. Bien, ya estamos. Doctora, ¿me escucha? Claro, ya. Ah, bueno, Sí. ya está, estamos bien. Doctor Medina, tiene que estar en la otra sala, en la de deliberación. De aquí puede salir un momento. Una pregunta, tengo que salir de la otra sala, cierro la otra sala, ¿verdad? Sí, esta de acá la puede cerrar por momento y ingresar a la otra. Señorita García, permaneces en la sala, por favor, no apagues tu cámara. Invitamos también a la audiencia a permanecer en la sala para que acompañen y escuchemos el dictamen del jurado. Unos minutos, por favor. Recordarles todos guardar silencio y los micrófonos, por favor, también. Gracias.
ya estamos de retorno. Señorita Karina, a usted me parece que le corresponde, Karina, ¿le corresponde anunciar o es a la señora Carmela? Atención, en estos momentos estamos reanudando la sesión. Por favor, todos con los micrófonos apagados. Solo tendremos encendidas las cámaras de los miembros del jurado y de la tesista. Puede continuar, doctora Marta, presidenta del jurado. Sí, entonces ya se encuentra en sala doctor Medina, está nuestro magíster Rojas. Gracias. ¿Ya ingresaron? Bien, ya se encuentra en sala el doctor Medina y el doctor Rojas. ¿Está en sala? Sí, doctora, por mi parte ya estoy en sala. Bien. Pero no lo ubico a Jorge. A Jorge tiene que estar. No sé si Karina lo puedes llamar a Jorge. Señorita Karina, ¿lo puede llamar a Jorge? Sí, ya le estoy llamando para que se una, doctora. Muchas gracias. Eres muy amable. Bien. Doctor Armando, ¿puede por favor encender su cámara? Al igual que el magíster Rojas, por favor. Está prendida, ¿no se logra visualizar? Sí, su cámara sí está abierta, pero Jorge no lo veo. Ya estoy acá, sí, ya. Muchas gracias. Podemos comenzar, Karina. Sí, señora Karina, ¿podemos iniciar ya? Bien. Sí, ya están ya. Ya, doctora Medina, por favor. Sí, ya estando en sala los miembros del jurado, vamos a darle pase al doctor Armando Medina Ibáñez para que tenga bien leer el acta de sustentación. Adelante. Muchas gracias, doctora Marta. Vamos a proceder a dar lectura al acta de sustentación del día de hoy correspondiente a la bachiller Catherine Ángela García Romero. Acta del título profesional de sustentación. En Lima, a las horas 12 del mediodía del miércoles 9 de diciembre del año 2020, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7422-2020-CU-UNFV de fecha 24 de julio del 2020 en presencia de los miembros del jurado. Presidenta, doctora Marta Eloísa Chávez Lazarte. Secretario, doctor Armando Agustín Medina Ibáñez. Vocal, magíster Jorge Luis Rojas Runciman. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de tesis en conformidad con la resolución número 2900-2018-CU-UNFV del 25 de junio del 2018 para obtener el título profesional de licenciada en la especialidad de antropología, en la que doña Catherine Ángela García Romero expuso la tesis Seguridad y Prácticas Ciudadanas, un estudio de caso comparado en la región del Callao, Buenos Aires, Apurímac y la zona 1, 2016-2017. Su asesor fue el doctor
Marté Eulogio Sánchez Villagómez. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuada las calificaciones, la postulante al título obtuvo el siguiente resultado. Por unanimidad, en fe de la cual se asienta en la presente acta que firman los señores miembros del jurado y la jefa de la oficina de grados y gestión del egresado. Doctora Marta Eloísa Chávez Lazarte, presidenta. Doctor Armando Agustín Medina Ibáñez, secretario. Magíster Jorge Luis Rojas Runciman, vocal. Doctor Marté Eulogio Sánchez Villagómez, asesor. Licenciada Carmela Florencia López Capillo, jefa de oficina de grados y gestión del egresado. Son los firmantes de esta acta de título profesional. Muchísimas gracias, doctor Armando Medina Ibáñez, por haber leído el acta. A la señorita ya licenciada, pero todavía no ha juramentado, disculpe, Caterín García Romero, reciba usted nuestras felicitaciones. Pero antes va usted al proceso, vamos a ingresar a la fase de la juramentación. Y ahí donde está usted, mirando a su cámara, le voy a hacer el juramento respectivo. Jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciada en la especialidad de antropología que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación? Sí, juro. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad la premie. Si no, los demande. Con su trabajo de investigación titulado Inseguridad y Prácticas Ciudadanas en un estudio de caso comparativo en la región del Callao. La felicitamos y la exhortamos a usted, porque ya usted forma parte de este gran colegio de antropólogos que tiene el Perú. Y usted se incrementa y va a dar brillos, como una buena villarrealina que se ha forjado en esta Universidad Nacional y que está dando los mejores profesionales. Para usted, para su distinguida familia, mis felicitaciones. Y que el camino de usted y sus sueños se cumplirán, porque este es el primer paso que usted ha realizado como profesional. Ya tiene el cartón. Ahora hay que continuar con el procedimiento indicado y luego en un momento estaremos entregando su cartón respectivo. Ya las cosas se han agilizado y esto está en nosotros la responsabilidad de adelantarlo. Muchas gracias. Muy feliz por haber estado. Primer punto, yo agradezco por estar bien y decirle de que esto es un orgullo para la Facultad de Humanidades, que hasta ahora estoy presidiendo el cargo y ampara la resolución dada por el Estado, y esto significa de que hay que impulsar mucho más para que nuestros alumnos se gradúen con tesis. Y usted es el primer ejemplo. Felicitaciones. Aplausos para usted. Aplausos. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Y debo de terminar de agradecerle a nuestro jurado, que ha sido tan disciplinado, tan ordenado y tan puntual. Segundo punto, quien ha dirigido, a nuestro doctor, como ya se haya señalado, al doctor Marté Sánchez Villagómez, quien ha guiado a usted su trabajo de investigación. Luego también a nuestra querida y gran amiga Carmela López Capillo, porque es una persona muy acuciosa, muy delicada para seguir en estos procesos que corresponde a un acto tan básico y fundamental y tan delicado como es la entrega de un grado académico.
Y luego también a nuestra secretaria académica, a Karina, que es siempre recordándonos una buena secretaria, muy acuciosa, y adelante con todos los que han estado esta mañana, que nos han dado mucho realce. Muchísimas gracias y reitero vuestras felicitaciones. Me siento muy contenta. Ni hablar. Adiós entonces. Si usted quiere decir algo, puede hacer uso de la palabra por unos minutos. Sí, de manera muy rápida quería agradecerle al profesor Marte por el apoyo y también al profesor que tuve en ese entonces, al profesor Manuel, que me empujó a hacer la tesis porque yo pensaba llevar el curso. Y bueno, estoy muy agradecida con él por el apoyo que me dio y es una tesis grandecita, yo sé, para los que la han leído, pero me costó mucho trabajo y estoy muy contenta por el resultado. Muchas gracias. Está muy bien, Catherine. En la vida te muy agradecidas. Muy bien, qué bueno. Su sonrisa lo dice todo. Gracias. Entonces yo me voy retirando y hasta otro momento. Muchas gracias, señora Carmela. Me estoy retirando y hasta otro momento. No sé si hay algo más en este grado. Muchas gracias, doctora Marta Chávez, a los distinguidos miembros del jurado, a Catherine un abrazo muy grande, a disfrutar del título profesional, a seguir amando a su universidad, a su carrera y haciéndola quedar muy bien. Estamos seguros de eso porque el trabajo que ha desarrollado demuestra dedicación, demuestra un montón de esfuerzo y creo deseos con seguridad de contribuir a comprender mejor a nuestra difícil y compleja sociedad. Muchísimas gracias, Catherine, gracias al profesor, al doctor Marte Sánchez por el trabajo de haber guiado el desarrollo y les agradecemos y nos damos un permiso con todos los que quisieran acompañarnos porque a las 2 de la tarde comenzamos la sustentación de la especialidad de... Tenemos 2 trabajos por escuchar. Muchísimas gracias y hasta dentro de unos minutos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, nos tenemos que retirar. Gracias. Gracias, señores. Buenas tardes. Gracias y felicidades. De igual manera, para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a los miembros del jurado que colaboraron en la realización de la sustentación, la presencia del asesor, el doctor Marte Sánchez, así como a la audiencia. Damos por culminada la sustentación y los invitamos a acompañarnos a la segunda sustentación que dará inicio a las 2 de la tarde.